que estime conveniente. Cualquier persona tiene derecho de creer. Mi madre cree en Dios, ¿sí? Pero también cree que pasando el huevo a la persona le quita el susto. Claro, yo no la ataco a ella, ¿sí? La respeto. Las personas son libres de creer, ¿sí? Libres de creer. O pueden tener un Dios, o pueden tener múltiples dioses. Pero cuando cuando las creencias o los dogmas, ¿sí?, se traducen y se quieren disfrazar de una práctica profesional, ¿sí?, puede tener un impacto muy negativo en la vida de los clientes o de los pacientes. Mi madre cree que pasando el huevo le quita el susto a los niños, ¿no? Yo viví muchos años en Chile, llegué con mis hijos y estaban llorando. Mamá, están cansados por el viaje. No, están asustados por el avión. Mamá, pero en el avión han estado jugando. No, hijito, espérate. Y empezó a pasar el huevo, ¿no? A mi hija, ya mamá, dámelo para comérmelo. No, tiene energía negativa. Justo Alejandro hablaba de eso. Disculpa mamá, me encantan los huevos con energía negativa. No los podemos botar. Entonces, claro, mi hija estuvo tranquila, porque vio una viejita ahí loca que le pasaba el huevo, pues, ¿no? Y se quedó y se asustó más, pero se quedó tranquila, se relajó. ¿Ok? Entonces, las personas tienen el derecho a creer y también a ser respetadas por sus creencias religiosas, ¿no? El problema es cuando existe invasión de campo profesional, o cuando le decimos a la persona, esto te va a sanar, ¿no? Y al final te termina matando. La madre de mis 3 hijos tuvo cáncer al cerebro. Pero claro, le dijeron, la quimioterapia es del demonio, porque el demonio inventó el cáncer. Y como el demonio inventó el cáncer, el negocio de la quimio y la radioterapia es también del demonio. Y las agencias y los fármacos de la quimioterapia, todo es un sistema demoníaco de la salud pública. Por consiguiente, ¿no?, el pastor te va a sanar. Y ese pastor te va a cobrar solo $10,000. ¿Sí? Te va a sanar. La madre de mis hijos, ¿no?, tiene 18 meses de haber sido cremada. ¿Ok? Yo estaba divorciado de ella. Yo no podía hacer nada. Mis hijos tampoco, ¿no? Porque entró en manos de su familia. Y estaba la idea de que el cáncer era demoníaco. Entonces, y más aún, se llevó a un médico y me dijeron, vamos a ir a un médico afiliado al Colegio Médico del Perú. Y el médico que dijo, efectivamente, la quimioterapia y la radioterapia, ¿sí?, son malignos. Yo te voy a cobrar 500 soles por sesión, donde vamos a pasarte unas luces, unas velas, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Buscamos, o se trató de buscar una solución con un médico profesional, pero el médico, ¿sí?, tenía más trastornos que el pastor, ¿no? Entonces, pero eso no fue el inicio de mi incursión como aficionado en la epistemología. Fue hace 32 años, siendo estudiante de psicología, y en el Perú, del terrorismo, como todos conocemos y recordamos, ¿sí?, se pusieron de moda una gran cantidad de programas de televisión y aparecieron una serie de hipnotizadores. Y estos hipnotizadores decían y hacían que las personas hagan algo en contra de su sistema de creencias. Hacer una gallina, hacer el ridículo, darle un beso a una persona que estaba por ahí o lanzarse en el piso. Y la gente iba, y la gente invertía su dinero en eso después. Y vi en la Universidad Ricardo Palma en Lima, donde estudié la carrera de psicología, un letrero que decía: hipnosis con base científica. Aprenda a distinguir una pseudociencia de una actividad científica. Y me metí. Y yo dije, yo era bastante escéptico, porque dije, acá voy a encontrar más de lo mismo.
¿Sí? Felizmente encontré todo lo contrario. ¿Sí? Me explicaron claramente que la hipnosis o el fenómeno hipnótico, desde las civilizaciones más primitivas, se podía provocar. Y la técnica para provocar ese sueño hipnótico, sin conocer las causas ni cómo se produce, la tenía el chamán, el sacerdote, la persona del templo. Porque hay una gran cantidad de evidencia del uso de la hipnosis en las culturas antiguas y ancestrales. Pero este profesor, Rafael Okrospoма, formado en la escuela soviética donde yo también me formé, de neuropsicología y neurofisiología, desmitificó claramente diciendo que no tenía nada que ver con el famoso poder mágico que un pseudomédico transmitió y enseñó hace casi 200 años, Mesmer. Decía que había un barril magnético, un poquito más, y la gente que iba tocando ese barril magnético iba cayendo en sueño hipnótico. ¡Ojo! Periodistas escépticos de la época daban fe de que las personas a tocar el barril, o una persona que tocaba el barril, caían en un estado de sueño hipnótico. Pero claro, la explicación era un poder mágico, un poder mental. Sigmund Freud después utilizó la hipnosis. ¿Sí? Hipnosis para curar la histeria, ¿no? Y hace 117 años publicó un libro sobre estudios sobre la histeria. ¿Sí? Claro, la dejó de utilizar porque la comunidad científica le dijo, oye, esto no es una terapia, ¿no? Y claro, aprendí a provocar con fines experimentales el sueño hipnótico. ¿Y qué es la hipnosis? No es un poder mágico, sino es simplemente el efecto de la palabra en el cerebro. Y eso se ha demostrado experimentalmente. Si yo utilizo un tono monocorde, bueno, queridos amigos, están todos... ¿Hay profesores que nos duermen o no? Hay exposiciones que nos duermen. ¿Saben lo que es eso? Desde la neurofisiología, sueño hipnótico. Ese sueño hipnótico son los profesores que didácticamente tienen un impacto hipnótico en nosotros. Claro, si sumamos a eso la marihuana o el ayahuasca, bien, nos encontramos en Saturno. ¿Ok? Pero el tema es, ¿cómo se produce el sueño hipnótico? Yo enseño hipnosis, pero a científicos. ¿Sí? Yo enseño hipnosis a científicos. ¿Sí? Aquí, en Lima, en Chile, en Argentina, en Colombia. ¿Sí? Se produce con el tono monocorde. 2, un lenguaje sugestivo. Relájate, te sientes muy bien. Estás, eso. 3, repetición. Cuando ustedes manejan en la carretera y todo es monocorde, todo es repetitivo y todo, ¿qué pasa? Nos dormimos. Ahora ya tienen la explicación neurofisiológica. En el año 1846, en Rusia, Bykov dijo, a un ser humano, hablándole de esta manera, se duerme. La hipnosis es un estado de relajación profundo, producido por la monotonía de estímulos auditivos, y hay veces ayudados por algunos estímulos visuales. La hipnosis no es una terapia. ¿Sí? Y ahí las preguntas a este profesor, profe, ¿y se puede llegar a vidas pasadas? Y él dijo, eso es una pseudociencia. ¿No? Esa es una pseudociencia. A mí mucha gente me busca y me llama del Perú y del extranjero y me dice, Iván, he leído que diste este curso en Chile o en Colombia sobre hipnosis. Hipnotízame. ¿Y para qué quieres que te hipnotice? Es que quiero saber mi vida pasada. Entonces yo le digo, mira, yo te voy a cobrar tanto, pero en esa esquina venden una marihuana alucinante. ¿No? Venden marihuana o venden otras drogas que seguramente te pueden ayudar en tu viaje. El tema es, la hipnosis es una técnica, no es una terapia, que se utiliza muy poco, casi nunca, y se utiliza más en laboratorios en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Rusia también, ¿sí? Para poder estudiar los estados de conciencia. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver
con ningún poder mágico. Es un estado de relajación producido por la palabra. Y es ahí donde empecé a ver cómo un fenómeno que había estado, ojo, y sigue estando para la mayoría de personas, sigue estando en el ámbito de lo paracientífico, ¿sí? Pasa a conocerse, después de casi 100 años de investigación, que científicamente se sabe cómo se produce el sueño hipnótico y no es ni la panacea ni los poderes mágicos de alguien. Ese es el tema. Y que no es ningún control de conciencia. Todo lo que han visto ustedes en televisión de la hipnosis es falso. Es simulado. Todo. ¿Se acuerdan de Tony Camo? En Chile, una persona de apellido Reyes, un cantante, ¿sí?, lo denunció porque habían acordado con el pago de fuerte cantidad de dinero que tenía que comer una cebolla y tenía que insultarlo a Rafael de España. ¿Saben quién es Rafael de España? ¿No es así? Listo. Y después él se sintió tan avergonzado de haberle faltado el respeto porque le dijo algo de sus canas. Yo en esa época vivía en Chile, de sus canas, que esta persona tan valiente dijo: esto es una estafa, nos ha reunido a todos, nos ha pagado, nos hizo firmar y no sé qué. Y Tony Camo salió por mucho tiempo de la televisión chilena, vino a Perú, el Colegio de Psicólogos le hizo una gran cantidad de contracampaña, pero los canales de televisión lo ponían. Es como decir, si yo vengo con una túnica, con un turbante y les pongo una vela y voy a decir en televisión que voy a producir sueño hipnótico, por favor, estaría con más plata que Jefferson Farfán, ¿no? Entonces, y ahí empecé a entrar al ámbito de la epistemología y a tratar de ver que sí, algunos fenómenos, entre comillas, paranormales o científicos, después se dice, no, esto era esto. Pero la gran mayoría de estos fenómenos paracientíficos siguen en ese carril, ¿no? Porque no hay forma de comprobar, ¿no? Acá tengo un ratito mi tablet. No hay forma de comprobar cómo realmente están causados, ¿sí? O demostrar que así sea. En los minutos que me quedan de esta presentación, me gustaría... ¿Perdón? Si quieren, no hay ningún problema. Con fines experimentales, sí. Primero, la psicología como ciencia. De hecho, que el estatuto epistemológico de la psicología es controvertido porque es un ámbito donde todo el mundo tiene el derecho, entre comillas, la gente se siente con el derecho de meterse. Y veamos que en Arequipa han proliferado los consultorios de personas que hacen terapia que nunca han pisado una facultad de psicología. Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. La psicología como ciencia busca hoy en día dar cuenta de una realidad. Como toda ciencia, la ciencia busca dar cuenta de una realidad fáctica o formal. ¿Sí? En otras palabras, el negocio, el business de cualquier ciencia es tener una observación verdadera, pero sabemos que siempre hay un error, siempre hay un sesgo, siempre nos faltó tecnología para poder ver ese bichito, ¿sí? O ver qué pasaba. Porque si decimos que la ciencia es 100% observación verdadera, estaríamos diciendo que ya sabemos todo de todo. Y todos los días la realidad se nos corre, o el invento de un artefacto, vivimento o tecnología dura, hace ver que la realidad que estábamos mirando era más compleja. Solamente el electroencefalograma se declaró que con eso podíamos conocer todo el cerebro. Después empezaron a desarrollarse otros métodos de exploración cerebral, ¿no? Tenemos la tomografía axial computarizada y otras cosas más. ¿Podemos decir que ya conocemos todo acerca del cerebro humano? No, porque con un desarrollo o salto tecnológico vamos a ver que lo que conocíamos de esa realidad, ¿sí?, era ínfimo o era en cantidad menor a lo que pensábamos que conocíamos. Entonces, la psicología es una ciencia que busca dar cuenta de los fenómenos psíquicos, ¿sí?, pensamientos y sus impactos en conductas y emociones, como ciencia.
Y tenemos la percepción social, las actitudes, etcétera, etcétera. Pero claro, la psicología es una ciencia porque la psicología dejó de ser el tratado del alma o el tratado del espíritu. ¿Sí? La psicología tiene un sustrato material que es el cerebro. No es el corazón. Cuando uno se enamora, no se enamora con el corazón. Uno se enamora con el cerebro. Por eso no hay cosa más bonita que decirle a tu mujer, decirle, todo mi sistema nervioso, ¿sí? No, te adora. Has flechado mi cerebro, ¿sí? Entonces, no es el alma, no es el corazón, no, es el cerebro. Es el órgano de la actividad psíquica, mas no la actividad psíquica depende de él, sino en la interacción del cerebro con la cultura, del cerebro con la sociedad. Por eso que Spirkin o Sujov en la Unión Soviética habló de las formas religiosas de conciencia, ¿no? Que tienen que ver con nuestra socialización muy temprana. Todas respetables, ¿sí? Siempre y cuando no pongamos un consultorio para ello. Pero la psicología también es una práctica transformadora. Y una de esas prácticas transformadoras es la psicoterapia. Por eso que Cabral en Argentina discutía, psicoterapia, ciencia o arte. Bueno, cuando hacemos psicoterapia no estamos haciendo ciencia. Cuando hacemos psicoterapia, claro, está nuestra crianza, ¿sí? Está nuestro sistema de creencias, puede estar una serie de aspectos, nuestra experiencia de vida, lo que Albert Ellis llamó la autorrevelación. La experiencia de vida, sí, le presenta al paciente, y hay una serie de journals de la APA de los Estados Unidos que dan cuenta que cuando el psicólogo le presenta una experiencia de vida real similar a la del paciente, ¿sí? El paciente rápidamente, no casi automáticamente, sino automáticamente corrige lo que se llama la distorsión cognitiva. ¿Qué significa? Las personas tendemos a ver las cosas más graves de lo que son. ¿Sí? Pero bueno, en la terapia, que es una de las prácticas transformadoras de la psicología, ¿sí? La preocupación que estamos teniendo un grupo de psicólogos en el Perú es de que existen dos fenómenos. Primero, el intrusismo. Hemos sacado un comunicado del Colegio de Psicólogos del Perú hace como un mes diciendo de que el Ministerio de Educación quería que educadores o directores puedan asumir las plazas de psicólogos, ¿no? E hicimos un plantón hace un mes. Plantón, una protesta en el Ministerio de Educación. Oye, un momentito, ¿no? ¿No? Un momentito. Los psicólogos no vamos a decir que vamos a operar el cerebro, ¿no? En salud. Entonces, hay un intrusismo. Existen en Arequipa y en el Perú cursos de coaching. ¿No es así? Se ha puesto de moda. ¿Qué? ¿No sabes de coaching? ¿No? Oye, ¿qué? ¿No eres coach? Disculpa, le digo. Todo el mundo estudia coaching. Y la gente que estudia coaching me dice, Iván, ¿me puedes alquilar tu consultorio en Arequipa? Yo tengo dos propuestas indecentes en Arequipa. La primera, que hipnotiza a medio mundo. Y a nadie he hipnotizado acá, más que a dos personas, ¿sí? Los dos profesionales de la salud, los dos odontólogos, ¿sí? Para utilizar el estado hipnótico para generar adormecimiento en partes del cuerpo. Porque la palabra tiene un impacto en sus órganos internos. Si yo les hablo de pollo a la brasa, empiezan a segregar jugos gástricos, ¿no? Entonces, eso, después a nadie, eso se llama hipnosis clínica. Y hay un código de ética avalado por la Asociación Americana de Odontología, ¿sí? Para esto, después a nadie más. Y la segunda propuesta indecente, Iván. Incluso me escribió una venezolana la otra vez, y cuando le dije que no, me mandó una foto pero exuberante, ¿no? No me convenció por eso, indudablemente. ¿Y cuál es? He hecho un curso de coaching. Alquílame tu consultorio para atender a mis pacientes. No les puedo decir, ¿no?, lo que le dije en ese momento. Les puedo decir los emoticones que le mandé. Sapos, culebras y etcétera, etcétera. Y la segunda situación, y tengo 5 minutos para poder terminar esto. La segunda situación es que existen psicólogos profesionales. Nuestro colega de Argentina ya dijo que en la práctica médica, ¿no? Igual Lincoln, existen personas que están metidos en esto. Se habló del doctor Pérez Alvela, ¿no?
Bueno, en la práctica psicológica, en la psicología, existen psicólogos con débil formación epistemológica, porque no es solamente necesario estudiar por qué la psicología es una ciencia, sino saber cuáles son esas pseudociencias que están alrededor. Entonces, existe una debilidad. Y para esto, por ejemplo, en la Universidad de La Salle, donde tengo el gusto de ser rector, hemos puesto en toda la malla curricular el curso obligatorio de epistemología. Pero estamos en un programa de formación epistemológica de autoridades, ¿no? Porque ellos son los que dan las llaves para que entre o salga un profesor. Volvamos a la psicología y voy a leer algunas prácticas pseudocientíficas en la psicología. El coaching, con todos los libros de autoayuda que existen, ¿sí? Que al final no te ayudan de mucho, ¿sí? Jodorowsky, Coelho, ¿sí? Es bonito, yo también los he leído, ¿sí? Los he leído, pero de autoayuda tiene poco. Te pueden ser inspiradores para algo, sí, pero no es una terapia. El coaching, la programación neurolingüística, ¿sí? La psicomagia, la psicomedium. Vean Discovery Channel, hay un programa de fantasmas, ¿sí? Y hay una psicomedium, terapia floral psicológica. Un nuevo crimen, una nueva moda, las constelaciones familiares. Una vez fue a consultar algo por mi hija. Ah, usted es psicóloga, sí, mira, quiero consultarle de mi hija y no sé qué, no sé cuánto. Espérese un ratito, y cerró su puerta, lo voy a constelar. Yo agarré contra la pared inmediatamente, ¿no? ¿Qué me va a hacer a mí? ¿Me va a constelar? Yo dije, disculpe, yo no tomo nada, ¿no? Constelaciones familiares. Claro, el pata de las constelaciones familiares era un pastor, ¿sí? Buena gente, fumó algo, se inspiró en Oroch, un gurú del sexo, ¿sí? Desordenado y desenfrenado, hizo una mezcolanza. De todo lo que estoy diciendo no hay base empírica, no hay base científica, no hay un razonamiento lógico que te diga, porque no todo hay que demostrarlo con estadísticas. Hay muchas teorías que se han gestado, ¿sí? Sometiéndolas a rigurosos análisis de pensamiento, ¿sí? La psicología transpersonal, por ejemplo, la psicología del Espíritu Santo, ¿no? La psicología cristiana en general. Ojo, ¿existen psicólogos cristianos? Sí, bien. Pero no podemos crear una psicología cristiana, porque todos los esfuerzos en el Perú, en Argentina, en la UCA, la Universidad Católica Argentina, en varias universidades muy católicas, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando han querido crear su psicología cristiana, siempre se encuentra el discurso: la psicología no es una ciencia. Los propios decanos, no es una ciencia. ¿Y por qué? Porque la psicología nunca debió separarse de la teología. La psicología, el proyecto de la psicología cristiana es regresar a un estado anterior. Claro, entonces en vez de hacerte una terapia con base científica, yo te digo, recemos, oremos. Tu esposo te está sacando la miércoles en la casa, recemos para que esto ocurra, para que ya no ocurra, recemos. Yo he estudiado en una pontificia universidad católica, la mejor de América Latina, en Chile, ¿sí? Y yo estudié psicología también, donde los autores eran cristianos, eran católicos, pero en sus textos, ¿sí? Ellos decían, hacían una buena articulación entre fe y razón. Muchos científicos en la medicina, en la química, en la psicología, eran creyentes, eran cristianos, pero ¿saben una cosa? En su paper, ¿sí? No podían. La energía y la masa. Seguramente un ángel posó un ala sagrada. No, nunca. Nunca. Pero el proyecto de la psicología para que regrese a la teología es como el método de las citas en la Unión Soviética. En la Unión Soviética existió tanta presión y opresión a los autores que cuando escribían la psicología, textual de Leontief, Rubinstein y otros, la psicología es la ciencia
que estudia los fenómenos psíquicos o cerebrales que reflejan una realidad objetiva. No pasa eso. ¿Por qué? ¿La memoria es un proceso cognitivo? No pasa eso. El comité del partido decía, métele citas. Entonces, ¿cómo quedaba? Y con eso termino. La psicología es una ciencia que estudia los fenómenos psíquicos o cerebrales que reflejan una realidad objetiva. Punto seguido. Así como el comandante Lennox no sé qué, no sé cuánto, encontró que las contradicciones de la opresión y no sé qué, no sé cuánto, llevaron al proletariado, realidad objetiva, a cambiar las condiciones existentes y no sé qué, no sé cuánto. Aquí, y vas al capítulo de memoria. Memoria, proceso cognitivo que no sé qué, no sé cuánto y no sé qué, no sé cuánto. Porque el pueblo siempre recuerda al opresor. ¿Entienden? Entonces, existe una falsificación hoy en día. Yo digo, soy extremadamente respetuoso de las ideas religiosas, del paso del huevo, de la terapia floral, sí, pero que se lo tomen ellos. Es que se lo tomen ellos, que se lo pasen ellos, que cuando les dé cáncer, en vez de ir a la quimioterapia, ellos, yo le dije a la familia de quien en vida era mi esposa, cuando tengan cáncer, ¿sí? Les aseguro que van a ir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y no van a hacer esto que hicieron con su hija y con su hermana. Es el tema. Tenemos hoy en día un desafío pendiente, que es la incorporación de la epistemología, y coincido totalmente con Alejandro, la epistemología, las pseudociencias, y que sea algo transversal, porque al final todas estas pseudociencias en psicología, comenzando por el psicoanálisis, ¿sí?, atentan contra la dignidad, contra los derechos. Ya hemos aprendido el famoso vean, ¿sí? El famoso vean, y no me voy a centrar en terminologías. En psicoterapia, en la pseudociencia de la terapia o las terapias pseudocientíficas, hay un componente importante. Hay veces tocan al paciente. ¿Sí? Tocan al paciente. Lo tocan. Toques, ¿sí? Toques en partes íntimas, ¿sí? O en zonas erógenas, simbólicas, naturales, energéticas, como ellos dicen, ¿sí? Y lo segundo, que exponen al paciente a una situación que ellos no pueden manejar. Generalmente, abrir heridas, centrarse en el pasado, el determinismo, como las constelaciones familiares, el determinismo, y en otras palabras, agudizar los estados de depresión. Muchísimas gracias.